En este vídeo te voy a explicar 7 consejos acerca de qué comer y cómo mejorar la estrategia del ayuno intermitente. ¡Empezamos! Muy buenas a todos, soy el Dr. Antonio Hernández y si es la primera vez que estás visitando mi canal y quieres estar informado de todos los vídeos que voy subiendo, suscríbete al canal y dale a la campanita. Hoy os hablo de nuevo del ayuno intermitente. Ya os he realizado otra serie de vídeos hablando de errores típicos, de cómo mejorar el metabolismo, el ayuno intermitente en mujeres. Os dejo un enlace en la tarjeta del resto de vídeos de ayuno intermitente si no habéis visto hasta la fecha ninguno, para que estéis informados de cómo se realiza. Muchos de vosotros me preguntáis cómo se debe salir del ayuno intermitente, después de esas 14, 16, 18 horas donde no habéis realizado ingesta sólida. Lo importante es que sepáis qué objetivo estáis teniendo. Si lo que queréis es acelerar el metabolismo, promover la ruta autofágica AMPK, que sabéis que es esa ruta enzimática metabólica que permite que el organismo vaya acelerando la eliminación de triglicéridos acumulados en los adipocitos. En estos casos suelo recomendar entrenar en ayunas, es decir, desde la última ingesta del día de antes hasta el entrenamiento pueden pasar 14 horas y media, podéis entrenar en ayunas y podéis tomar en ese momento un café solo, un té verde para activar un poquito la termogénesis, la temperatura y os ponéis a entrenar. Podéis entrenar aeróbico, podéis entrenar funcional metabólico, incluso podéis entrenar pesas que si el día de antes la ingesta calórica ha sido correcta no va a haber ningún tipo de problema. Entonces en ese caso podéis entrenar en ayunas y posteriormente ya romper el ayuno con la primera ingesta sólida, que podría ser perfectamente con proteína y algo de hidrato de carbono, porque incluso aunque estéis definiendo, en ese momento anabólico post-entrenamiento necesitamos una pequeña carga glucémica, un pequeño pico de insulina que favorezca todo el entorno anabólico que se ha generado tras el entrenamiento. Otra forma de romper el ayuno, que a mí me gusta mucho, es que la primera ingesta sólida sin haber entrenado sea unas 2 horas aproximadamente antes del entrenamiento. En ese caso, lo que podríamos utilizar son proteínas con grasas. Se ha demostrado que a partir de las 12-13 horas aproximadamente de estar en ayunas, se promueve la activación de la ruta AMPK, que vuelvo a repetir, está vinculada a la autofagia, a la mejora del metabolismo, a la activación y liberación de hormonas tiroideas, adrenalina, etc. Si la primera ingesta la realizáis con proteína y grasa, puede ser cualquier tipo de proteína animal, puede ser huevos, puede ser cualquier tipo de batido de proteínas con algún tipo de grasa esencial, como frutos secos, como aguacate, como alguna crema de fruto seco, y una mínima carga glucémica de 30 a 40 gramos de harina de avena, por ejemplo, donde no vaya a existir impacto de insulina, vais a llegar al entorno del entrenamiento alargando la activación de la ruta MPK, alargando esa activación metabólica y posterior al entrenamiento ya es cuando haríamos la carga glucémica con un pico de insulina más interesante, ¿vale? Pero principalmente, de cualquier forma, siempre que se sale del ayuno intermitente, a menos que estemos en una fase de hipertrofia, pero también si estáis en una fase de hipertrofia, el ayuno intermitente 16-8 tampoco tiene mucho sentido. Así que siempre que salgáis del ayuno intermitente, del ayuno, esa primera ingesta debería ser en forma de proteína y de grasa. Segundo consejo que os doy. Muchísimas de las personas que realizan ayuno intermitente lo hacen en un intento de mejorar la funcionalidad intestinal, el entorno de la flora, el funcionamiento de la vesícula biliar, del páncreas, del hígado, en un intento de favorecer la autofagia, la eliminación de residuos metabólicos, en un intento de mejorar la activación linfática. Entonces, cuando una persona ha estado en reposo intestinal durante 12, 14, 16, 18 horas, hay muchísimas personas que en cuanto empiezan a ingerir algún alimento, sea con lactosa, sea con gluten o simplemente cualquier alimento que en principio sea beneficioso, pero en ese momento pueden faltar cualquier tipo de acción enzimática a nivel intestinal, entonces suelo recomendar que en las 3-4 ingestas que tenemos que realizar en las 8-10 horas de alimentación metáis enzimas. ¿Cómo lo podemos hacer? O bien en forma de piña y papaya, que os va a aportar dos enzimas muy interesantes intestinales como es la papaína y la bromoleína, o bien lo podéis hacer en forma de suplementos de enzimas unos 5 o 10 minutos antes de cada ingesta sólida. De esa forma vais a favorecer que tras ese lapso de 16-18 horas donde no ha existido trabajo intestinal, vuestro organismo esté
mucho más capacitado y predispuesto a realizar la hidrólisis, sobre todo de las proteínas, para que no haya inflamación intestinal, porque recordad que en esas 8 horas tenéis que meter el total de la ingesta calórica que normalmente a lo mejor metíais en 14 horas, y hay mucha gente que al meter todas las calorías pues no les resulta tan bien el ayuno intermitente, y en muchas ocasiones simplemente con este tip de introducir enzimas se puede resolver la problemática. El siguiente consejo que os quiero dar, siguiendo en esta línea de limpieza o de regeneración intestinal, para la cual es muy beneficiosa el ayuno intermitente. Muchos de vosotros os levantáis y hasta las 4 horas no realizáis la primera ingesta sólida, pero sin embargo a lo largo de esas 3-4 horas os estáis hinchando a pastillas, a cápsulas, a suplementos, para intentar mejorar la funcionalidad del hígado, para meter antioxidantes, para mejorar la sensibilidad a la insulina, y por muy beneficiosos y naturales que sean muchos de esos suplementos, lo que estáis haciendo es ir en contra de ese reposo intestinal que estamos buscando. Entonces, intentad que en las 2 primeras comidas sólidas es donde metáis todos los suplementos, que además muchos de los suplementos vitamínicos, como las vitaminas liposolubles, necesitan grasa para ser absorbida. Entonces, esperaos a ese lapso de 8-10 horas donde realizáis la ingesta de alimentos para meter todos los suplementos. El cuarto consejo que te quiero dar: cómo mejorar los biorritmos, la energía, el descanso gracias al ayuno intermitente. Cuando realizamos el ayuno intermitente en ese lapso de 8 horas y os levantéis por la mañana y esperéis 4 horas para empezar a realizar la primera ingesta, en la primera ingesta ya sabéis que os he dicho que es conveniente que realicéis una ingesta de proteína y de grasas. La proteína favorece la absorción de la L-tirosina. Si en ese momento agregáis 1000-1500 aproximadamente de L-tirosina junto a Mucuna pruriens, que es un principio fitoterápico que activa la liberación de dopamina, y la L-tirosina también favorece la liberación de dopamina, ese combo de proteína, L-tirosina y Mucuna pruriens va a activar los niveles de energía, la liberación de dopamina, que es el neurotransmisor vinculado a la pasión, a la energía por trabajar, por entrenar. Vamos a liberar más adrenalina, más noradrenalina, y vamos de esa forma a estar mucho más enérgicos durante todas las siguientes horas que vamos a realizar la ingesta. En la última comida es donde podemos incorporar una pequeña carga glucémica, y más si sabemos que al día siguiente vamos a entrenar en ayunas. Si nosotros entrenamos en ayunas al día siguiente, durante esas 16 horas vamos a mantener la reserva de glucógeno preservada. Si en la última ingesta podéis tomar algún hidrato de carbono de medio índice glucémico, y no tengáis miedo por el mito de que más allá de las 5 de la tarde, si tomáis hidrato de carbono vais a engordar. En la última ingesta, y por ejemplo si habéis entrenado 3-4 horas antes, no va a haber ningún problema si metéis hidrato de carbono de medio índice glucémico, como una legumbre, un boniato, cualquier pseudocereal, y en ese momento lo que hay que incluir son vitaminas del grupo B junto a 5-HTP, que es una forma de triptófano que, gracias al hidrato de carbono y gracias al complejo B, que principalmente tiene que tener vitamina B6, va a atravesar la barrera hematoencefálica para liberar serotonina y, sobre todo por la noche, producir melatonina. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Gracias al ayuno intermitente y gracias a estos suplementos que incorporamos de forma estratégica, poco a poco vamos a ir retornando esos biorritmos que son tan interesantes y que tanto impacto tienen en nuestras hormonas, en nuestro sistema inmunológico, en el rendimiento y en el funcionamiento cognitivo y emocional de nuestro cerebro. Quinto consejo para las mujeres. Ya lo he dicho en otro tipo de vídeos, es más específico de los beneficios del ayuno intermitente para la mujer, pero todas aquellas de vosotras que tengáis problemas hormonales como un síndrome de ovario poliquístico, amenorreas, endometriosis, miomas, desarreglos hormonales donde os baja el periodo cada 35 o 40 días, infertilidad, os aconsejo que tras salir del periodo menstrual, tras esos 2-3 días de sangrado, que es cuando empezáis con la fase folicular y empieza a aumentar la carga de estrógeno en vuestro cuerpo y además emocionalmente estáis mucho más fuertes para hacer dietas, os recomiendo que el ayuno intermitente sea estricto la semana posterior a la menstruación. Yo normalmente en la mujer no le digo que haga los 7 días, pero esa semana, si tenéis problemas hormonales, la semana posterior a la menstruación, os aconsejo que hagáis los 7 días estrictos y con poca cantidad de hidrato de carbono. ¿Con eso qué vais a conseguir? Que los residuos que se acumulan a nivel de la grasa, que pueden tener un impacto
en las hormonas son sustancias como los ftalatos, el bisfenol que se encuentra en los plásticos, todo este tipo de sustancias denominadas disruptores hormonales que pueden alterar a la funcionalidad hormonal del sistema femenino. En esa semana, si vosotras hacéis deporte, hacéis el ayuno intermitente y además hacéis una dieta bastante baja en carbohidratos, vais a obligar a que vuestro organismo elimine los triglicéridos del adipocito y suelte todos los disruptores hormonales, de forma que poco a poco, mes a mes, vais a tener menor carga de estas sustancias que influyen negativamente en el funcionamiento hormonal. Sexto consejo: jugad con los hidratos y las grasas. Yo no soy partidario de hacer dietas agresivas, dietas estrictas, dietas cetogénicas alargadas en el tiempo que pueden tener un impacto negativo en la sensibilidad a la insulina, en el cortisol, en la prolactina en las chicas, en la conversión de las hormonas tiroideas T4 a T3, etc. Pero sí que es muy interesante jugar con el proceso de supercompensación, que es el proceso por el cual el organismo, ante una sorpresa metabólica, responde posteriormente con procesos de supercompensación, de forma que los días que entrenéis, en el entorno del entrenamiento, es donde podéis meter más hidrato de carbono, jugando en la hora y media, 2 horas antes, con un hidrato de carbono de baja carga glucémica, como una harina de quinoa, una harina de mijo, una harina de avena, un pan integral. Y en el post-entrenamiento es donde podéis jugar con cargas bastante más altas, con amilopectinas, ciclodestrinas, arroz blanco, patata, incluso las 2 comidas siguientes, realizando una buena carga glucémica que favorezca los procesos hipertróficos y la activación de la ruta antagónica a la MPK de la que he estado hablando en este vídeo, que es la ruta mTOR, que es la que va a favorecer la hipertrofia y la construcción muscular. ¿Qué ocurre si al día siguiente o 2 días posteriores a haber estado realizando cargas glucémicas porque habéis entrenado, hay un día donde no hacéis nada, estáis tirados en el sofá o simplemente vais a andar un poquito por la mañana o vais a estar trabajando pero vuestro gasto energético es muy bajo? Ese día podéis aprovechar para bajar bastante la carga glucémica y aumentar la carga de grasas en forma de colesterol, por ejemplo, en forma de los huevos, ácidos grasos esenciales con el aguacate, aceitunas, aceites, semillas. De esa forma, el organismo y sobre todo el sistema hormonal va a ir supercompensándose entre el sistema más anabólico derivado de la insulina y el sistema hormonal esteroideo derivado desde el colesterol, que va a favorecer la liberación de testosterona, de estrógenos y progesterona en la mujer, la formación de cortisona por parte de la cápsula suprarrenal y otras hormonas esteroideas. Y sin lugar a dudas, más allá de los efectos metabólicos, vamos a conseguir grandes beneficios hormonales. Séptimo y último consejo: cada 3 o 4 semanas realiza un ayuno de más de 24 horas. ¿Por qué os digo esto? Los ayunos intermitentes están basados en la realización de un ayuno de 12 a 16, 18 horas para obtener los beneficios que principalmente se obtienen a partir de las 12 horas. Pero nunca acabamos de dejar un descanso intestinal del todo. Los beneficios del ayuno intermitente sobre todo se producen a nivel intestinal, por ese reposo intestinal, hepático, linfático, biliar, etc. Si logramos cada 3 o 4 semanas que desde la última ingesta de un día al día siguiente no comáis nada y no empecéis a realizar la siguiente ingesta hasta el otro día, si eso lo lográis hacer cada 3 o 4 semanas, vamos a conseguir unas 36, 38, 40 horas aproximadamente de ayuno. Y con ello no volváis a temer por vuestro catabolismo, por vuestra pérdida de masa muscular, no hay ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que vamos a conseguir de esta forma? Que realmente la regeneración intestinal, el reposo intestinal, va a ser muchísimo mayor, vamos a favorecer que la flora intestinal mejore, vamos a favorecer si a lo largo de ese día estáis bebiendo agua, os estáis hidratando, estáis tomando sales minerales o incluso no tiene por qué ser un ayuno absoluto, podéis incluir piña o papaya para incluir mucha cantidad de enzimas. ¿Y qué vamos a conseguir con ello realmente? Que al día siguiente, cuando empecemos a realizar la ingesta sólida, a nivel intestinal vais a estar tan sensibles y tan receptivos y sobre todo incluso con una carga enzimática que habéis realizado tan efectiva que la hidrólisis, la absorción y la sensibilidad a la carga de proteínas y aminoácidos, sobre todo de los días siguientes, va a ser tan eficiente que esa aparente pérdida de masa muscular, que en realidad no vais a tener, lo único que vais a tener es una pérdida de glucógeno y la eliminación de líquido
que se encuentra intramuscular como consecuencia del glucógeno, esa pérdida enseguida la vais a volver a recuperar y no vais a tener ningún catabolismo muscular. Así que ese es mi último consejo: cada 3 o 4 semanas realizad un ayuno más allá de 24 horas. El ayuno intermitente es una de las grandísimas herramientas que cada vez nutricionistas, médicos, entrenadores, preparadores estamos aportando a muchísimos alumnos, pacientes, y hay grandes beneficios que estamos obteniendo a nivel intestinal, a nivel inmunológico, a nivel metabólico, a nivel endocrino, pero por desgracia pequeños fallos a la hora de realizar la ingesta, a la hora de saber cómo salir del ayuno, a la hora de saber cuándo mejorar las estrategias con pequeños suplementos, a la hora de no saber cómo realizar el combo total de todas las estrategias, hacen que no obtengamos los beneficios tal y como los podríamos obtener. En este vídeo te he enseñado estas pequeñas estrategias. Si quieres estar al corriente de nuevos vídeos acerca de nutrición, de suplementación, de optimización metabólica, suscríbete al canal y en el siguiente vídeo te espero.